un amigo que quiere saber qué es el Tadalafil. Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo. Desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y te voy a explicar en este vídeo qué es el Tadalafil. El Tadalafil es un inhibidor de fosfodiesterasa 5, es un medicamento que lo que hace es mejorar la erección. Estos medicamentos se lanzaron hace aproximadamente 25 años y es importante, y es una parte de la historia, estos medicamentos se desarrollaron como hipotensores. ¿De acuerdo? Lo que se estaba buscando eran medicamentos que bajaran la presión y vieron que estos medicamentos no bajan mucho la presión, son muy malos hipotensores, pero sin embargo lo que sí vieron es que producían mejoría en la erección. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 y Tadalafil se han ensayado también, por ejemplo, en mujeres para tratar de mejorar la sexualidad femenina y los resultados han sido negativos. Por lo tanto, Tadalafil es un medicamento que solo se utiliza para disfunción eréctil masculina, para disfunción sexual masculina. Tadalafil es un medicamento que la principal característica que tiene es que dura bastante tiempo, tarda entre 1 y 2 horas en conseguir el efecto, pero ese efecto se prolonga hasta las 36 horas, y por eso la llamaban la pastilla del fin de semana. Se utiliza también el Tadalafil en algunas otras enfermedades relacionadas con la esfera sexual, como por ejemplo existen algunos estudios que demuestran que Tadalafil podría mejorar la eyaculación precoz, igual que Sildenafil u otros medicamentos de esa misma familia, y también estamos utilizando el Tadalafil sobre todo en fase aguda, en fase activa de la enfermedad de Peyronie, pero sobre todo donde su indicación principal es el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Es eficaz a la hora de tratar la disfunción eréctil? Sí, la respuesta es muy eficaz. Depende sobre todo del grado de disfunción eréctil que tengas. Es decir, si tú tienes una disfunción eréctil grave, si no puedes tener una erección de ninguna manera, la probabilidad de que Tadalafil consiga que tengas una erección es alrededor de 4 de cada 10. Cuando tienes disfunción eréctil moderada, posiblemente estaríamos en 6 de cada 10. Y cuando tienes una disfunción eréctil leve, es decir, puedes penetrar, pero la erección no es la que solías tener, estamos en eficacias alrededor del 80 o 90%. Por lo tanto, es un medicamento súper eficaz. Contraindicaciones, efectos secundarios, básicamente hay dos. Una son las personas que tienen problemas cardíacos o respiratorios, que no pueden andar 100 metros o que no pueden subir un piso de escaleras porque se ahogan o porque tienen angina de pecho. Pues esas personas no pueden tener actividad sexual y por lo tanto no pueden usar Tadalafil. Por otro lado, los hombres que utilizan nitratos, que es un tipo de medicamento que se utiliza para los infartos, las anginas, ¿no? Y que habitualmente se utilizan como parche o como spray debajo de la lengua, los verás en las películas cuando el actor simula que tiene un infarto y coge un bote y se pone una pastilla en la boca, pues eso es un nitrato. Las personas que usan nitratos no pueden usar inhibidores de fosfodiesterasa 5 y de hecho, sí, y no es muy habitual, pero si has tenido un dolor torácico mientras usabas Tadalafil, se lo tienes que decir a tu médico, ¿de acuerdo? Porque los nitratos no se pueden usar. Sin embargo, esto es algo súper infrecuente. Los efectos secundarios más comunes de Tadalafil son dolor de cabeza, dolor de barriga y dolor de espalda. El dolor de cabeza, el dolor de barriga, sobre todo el dolor de espalda es más o menos específico. El Tadalafil puede dar como dolor muscular en la espalda, pero también en las piernas. El dolor de cabeza y el dolor de barriga son bastante comunes. Algo que es importante entender es que no es tan importante el porcentaje de efectos secundarios, sino el porcentaje de abandono asociado a efectos secundarios. Y te lo explico, es fácil de entender. Si tú tienes un poco de dolor de cabeza, pero el medicamento te va bien, tienes un efecto secundario, pero sin embargo es leve y no vas a dejar el fármaco seguramente. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de hombres que usan Tadalafil van a dejar el medicamento como consecuencia del efecto secundario? Y la respuesta es 1 entre 20. Un 5% de hombres que usan Tadalafil dejan el medicamento por efectos secundarios, pero ya te digo, pues es muy poco común. ¿Cuándo me tienen que recetar Tadalafil? Eso es algo que tienes que hablar con tu médico, puedes hablarlo conmigo. Si tienes disfunción eréctil, puedes usar Tadalafil. Si no tienes ninguna de las contraindicaciones, puedes usar Tadalafil y eso debería mejorar tu erección. En algunas otras enfermedades o situaciones también se puede utilizar, como te comentaba. Es un medicamento a día de hoy en España se entrega solo bajo prescripción médica y con receta y actualmente no están en cobertura de seguridad social y por lo tanto hay que pagarlos. Una pregunta que me hacen mucho es ¿qué pasa si bebo? ¿Qué pasa si como? ¿No? Si bebes alcohol, generalmente hablando, el alcohol y las comidas grasas suelen interferir en la eficacia de algunos de los otros medicamentos de la familia del Tadalafil. Sin embargo, con Tadalafil no es así. Puedes usar Tadalafil y puedes beber algo
o tener una comida copiosa, y eso generalmente hablando no va a disminuir la eficacia del tadalafil, esa es importante. La otra pregunta que me hacen muy a menudo es si este tipo de medicamento va a hacer que dependa del fármaco, ¿no? Si voy a convertirme, entre comillas, en un adicto al tadalafil, y la respuesta es que no. El tadalafil es un medicamento que no produce ni tolerancia ni dependencia, hay muchísimos estudios que demuestran eso. Sin embargo, sí es cierto, es algo que vemos en la clínica, en la práctica clínica, que muchos hombres no quieren dejar el tadalafil, sobre todo hombres que tienen disfunción eréctil psicógena, que no quieren dejar el tadalafil porque, bueno, el medicamento les da seguridad, les da confianza y les genera un cierto apego, una cierta relación, y lógicamente no quieren abandonar el tratamiento por el miedo a voy a volver a estar igual, me va a volver a pasar, etcétera, etcétera. Hay maneras de salvar eso, y eso, si te ocurre, si lo que te cuento te resuena, mi consejo es que hables con tu médico para que te explique cómo se puede hacer eso, para que puedas dejar el tadalafil si ya has superado el problema de disfunción eréctil psicógena. Entonces, hasta aquí lo que te quería contar. Te dejo aquí un link con información de interés, lo mismo que en la descripción del vídeo. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un Amigo Que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina. Un saludo. Chao.